quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, tenemos en línea una compañera que hace mucho que no charlábamos con ella, no la entrevistábamos, que apreciamos mucho en su mirada de la política internacional, que extrañamos mucho su programa de Canal 7, alrededor del mediodía, los sábados, era como una cita de honor que teníamos muchos ver ese programa. Mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Visión Internacional, ahora nos va a confirmar ella. Telma Luzani en los micrófonos de Radio Rebelde. ¿Cómo estás, Telma? Hola, ¿cómo están? Muy bien, sí, fueron más de 10 años. Sí, en Visión 7 Internacional, y bueno, a mí por lo menos me echó Macri. Sí, sí. Claro. Bueno, acá en la mesa... Asumió... Sí, perdón, Telma, decime. No, digo que ni bien asumió, viste, fue inmediatamente me echó del programa. Exacto, exacto. Y del canal. Acá estamos en la mesa con Marcelo Duhalde, que te saluda. Hola, Telma, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, ¿cómo andás? Bien, un gusto compartir el micrófono. Pascual Manganiello, que te saluda. ¿Cómo estás, Telma? Pascual, muy bien, por suerte. Bueno, Guillermo te habla. Telma, encaramos el mes de febrero con algo muy ambicioso quizás, pero tratamos de cubrirlo, que es hacer programas durante todo el mes sobre la política internacional. Tomamos una vieja frase del general Perón: la verdadera política es la política internacional, y nosotros compartimos mucho eso. Creemos que es algo que hay que dedicarle más tiempo de lo que se le dedica en muchos ámbitos de la militancia y en los medios de comunicación. Hay algunos canales que se han puesto a pasar todo el tiempo política internacional, como el Canal 26, y a veces recurrimos a verlo. Es un canal que nunca pensamos que íbamos a ver, pero de repente vemos que cubre muchos canales del mundo y pasa mucha material internacional, y eso se siente, la ausencia de eso. Por eso mencionábamos el programa ese que dejó de existir, ¿no? Con la venida de Macri. ¿Vos cómo estás viendo cómo nos está insertando este gobierno de Milei en un camino de política internacional que parece ser que va para otro lado, ¿no? Que estamos como siendo una excepción en la región, ¿no? En la región. Sí, bueno, en primer lugar te quiero contestar lo que decís, que absolutamente de acuerdo. Yo, como especialista en política internacional, lo he sentido siempre mucho. La sensación es que somos como los primos pobres de la política o del periodismo político, ¿no? Y en realidad, con tantos años como tengo yo, te vas dando cuenta no solo de que Perón tenía razón, sino de que es exprofeso que no haya política internacional en la televisión, porque deforman un poco la manera de interpretar la política local. Si vos ves solo lo que está pasando en tu país sin el contexto, sin relacionarlo con un mundo que está en transformación, es imposible hacer un buen análisis de la política nacional si no tenés esa perspectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, si querés un poco paranoica o conspirativa, pienso que no es casualidad que se le da tan poco espacio a la política internacional, pues seguramente si eso no fuera así, el público general, el hombre de a pie y la mujer de a pie tendrían una perspectiva mucho más acotada y certera de lo que está pasando. Y con respecto a lo que me decís, sí, totalmente, ¿no? Está claro que este hombre, el presidente o el gobierno que tenemos en este momento, está totalmente fuera de foco en relación al resto, porque aún gobiernos de derecha, podría ser el gobierno de la calle Pou, podría ser incluso el gobierno de Ecuador, de Noboa, siguen respondiendo a ese ya casi habría que decir antiguo o desfasado encuadre de los gobiernos conservadores, o los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, y los gobiernos que buscan preservar el Estado, los gobiernos que buscan pensar en achicar la brecha entre ricos y pobres, antineoliberales, etcétera. Él, yo creo que está como pasa también con Trump, me parece a mí, aunque en otro sentido, desencuadrado de eso, ¿no? No responde tanto a esa división, sino que responde a una nueva
yo no sé si es una nueva manera de hacer política, pero por lo menos un nuevo escenario donde aparecen elementos que antes no hubieran sido aceptados, como por ejemplo la mentira, o como por ejemplo que un presidente de la nación te dé datos erróneos o datos no comprobables, o haga insultos, o se pelee con los vecinos. Digamos, son elementos que hasta ahora, hasta hace poco, eran mal vistos dentro de la política, ¿no? Eran, digamos, castigados por el electorado, no eran aceptados por el electorado. Entonces estamos viendo, en ese sentido, que Milei está respondiendo a otro tipo de política que es muy peligrosa, y que busca justamente sorprender, y mientras sorprende, no responde a las reglas políticas que se ha trazado la democracia. Uh-huh. Marcelo acá te va a consultar. Mira, quería preguntarte si vos no crees que, si bien no hay programas especiales sobre política internacional y demás, si no está permanentemente presente en la información diaria las decisiones de política internacional que toma el gobierno de Milei. Sin ir más lejos, hoy a la mañana se anunció que se retiraba la Argentina de la OMS y que, que permanentemente está con su alineamiento con Israel y con Estados Unidos, tomando decisiones sobre política internacional que son comunicadas a través de sus propios redes de comunicación, ¿no? Y por otro lado, que es evidente que hay un núcleo duro que lo sigue a Milei, que se realimenta con estas medidas y que yo creo que en función de las elecciones están incentivando a ese núcleo duro, y para eso es que toman determinadas decisiones, ¿no? Sí, es cierto lo que vos decís en relación, si nos ponemos a comparar con otros gobiernos, efectivamente las decisiones que tienen que ver con el entorno internacional y que tienen que ver claramente con un entorno, un solo entorno, que es justamente el de Donald Trump, el de este tipo de política, ¿no? Como también él, por ejemplo, hoy Estados Unidos dijo que se iba de la Organización de Derechos Humanos, y también desconoce como en nuestro gobierno el cambio climático o no me acuerdo el nombre, la organización internacional que cuida el cambio climático. En cierta medida sí, y en cierta medida es parte de estas, como se decía, declaraciones rimbombantes que en cierta medida me parece que sirven para desorientar y para no enfocar en lo que realmente importa en relación a la política, ¿no? Porque si hablamos de política internacional, tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo, no de si seguimos o no seguimos con la Organización Mundial de la Salud, digo, por lo que hace Milei, ¿no? No es que a partir de las cosas que hace, nosotros nos enteramos más de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, un ejemplo que te doy de esta distorsión. Por el lugar en el que estamos en el mundo, Occidente y América Latina, yo me encuentro con muchísima gente que no es especialista en política internacional y que entiende que hay un triunfo de cierta política occidental. Y en realidad, si uno mira el mundo, no es así. Vamos hacia un mundo de transición multipolar, no hay un triunfo occidental. Al revés, yo lo veo como un declive occidental. Sin embargo, la sensación o el sentido común que se está sembrando, que se intenta sembrar, es el otro. No sé si me explico lo que quiero decir. No, sí, claramente. Sí. Lo compartimos aparte, Telma. Por eso él toma una, digamos, es como cuando dice voy a sacar el femicidio del Código Penal. En realidad son enormes declaraciones, tremendamente peligrosas, repudiables, que también operan como hacen de, digamos, como de minas
cuando se colocan minas personales en los campos de batalla, minas que estallan y que no permiten que el ciudadano común tenga una visión clara de lo que está pasando en la política, o que debería tener. Sí, yo creo que ahí, Telma, hay dos fenómenos. Uno es la distracción, ¿no? El permanente, como decís vos, la mina que te interrumpe el camino y tu razonamiento se corta porque hay una explosión que lo produce. Y por otro lado, la simplificación, como que todo se simplifica, todo es burdo, todo es como que no tuviera variantes, no tuviera sutilezas. Por ejemplo, cuando yo escuchaba el otro día un compañero que me decía, ¿por qué Trump lo lleva a Elon Musk al gobierno? Bueno, Elon Musk produce elementos que son muy requeridos por la tecnología china. O sea, que él tiene acuerdos con su empresa Tesla, con los chinos, y lo que está haciendo Trump es tratar de absorber esas tecnologías, ponerlo en su gobierno y derivar todos esos posibles conocimientos y aportes tecnológicos que llevaría hacia China a Elon Musk. O sea, eso tiene una explicación, no es simplemente detenernos en que hace un saludo nazi, es mucho más complejo que eso. Y yo creo que la tendencia a la simplificación también es algo que se impulsa desde los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente, sí, totalmente. La simplificación ha sido siempre. Lo que ahora se agrega, y me parece que es lo que lo vuelve todavía más peligroso, es esta, digamos, contradicciones o estas exabruptos. Incluso el tema que a mí me preocupa muchísimo es el de la mentira, ¿no? Que alguien pueda mentir sin ningún tipo de punición, sin que se pueda constatar, o que se constata esa mentira, pero esa constatación siempre llega tarde, o no es difundida lo suficientemente. Digamos, eso a mí me parece que es casi, te diría, más peligroso que sí, es muy peligroso, ¿no? Pero no es reciente, porque la transformación que ha habido en nuestro país de los medios de comunicación y los más serios, entre comillas, como la Nación y Clarín, que antes deformaban la noticia o ocultaban la información o cosas por el estilo, pero llegó un momento que pasaron a otra etapa en la que mienten descaradamente a todo desparpajo. Y después está también... Absolutamente, sí. Y después también está la mentira del Poder Judicial, que empezó a desarrollarse en gran medida con Bonadío, pero que después siguieron un montón. El propio Lorenzetti fue el autor de esa nefasta teoría que se le adjudicaba a Bonadío, y sin embargo era de él, de la utilización de los medios del Poder Judicial para someter a los que querían encauzar de cualquier manera, ¿no? Sí, eso es total, estoy totalmente de acuerdo, no es nuevo, desde ya que la mentira famosa, el primer muerto en cualquier guerra es la verdad, ¿no? Esa es así y ha sido siempre así. Lo que pasa es que lo que yo siento y creo, en este momento hay como una aceleración de todo esto, que yo y ustedes también estamos todo el día con las noticias, los buscamos, los informamos, o sea, estamos haciendo un esfuerzo a veces muy grande por la cantidad de información que hay para entender lo que está pasando. Pero el ciudadano común le cuesta muchísimo poder discriminar, más allá de que tiene que trabajar, que tiene que ganar el mango, que tiene sus hijos, con las situaciones de la vida cotidiana. Le cuesta un montón discriminar qué es real y qué no. Me parece que incluso lleva, y no sé si no es la intención, a un agotamiento, a un desinterés, bueno, basta, ya me dijeron tantas cosas que ya no me interesa más nada escuchar, ¿no? Y el resultado es el campo propicio. El resultado de eso es tenerlo a Milei como presidente a partir de la desazón. Exacto, el campo propicio para que venga cualquiera, para que las reglas de la democracia no se cumplan,
y hay una impunidad, como vos bien dijiste, del Poder Judicial, por ejemplo, que es realmente escandalosa, ¿no? Claro. Estaba escuchando la maravillosa lista que hizo Alcira Argumedo antes Sí. de que ustedes empezáramos esta nota. Es extraordinaria. Bueno, esas verdades comprobables, totalmente cero invento, bueno, eso, por ejemplo, ya hoy es difícil. Lo agradezco que ustedes lo pongan en la radio, ¿no? Pero eso ya es difícil. O sea, Macri circula como si no tuviera ninguno de esos cargos. No, exactamente. ¿No? Inclusive el otro día, cuando lo entrevista Johnny Viale a Javier Milei, él dice que tergiversaron sus palabras y vuelve a decir lo mismo que dijo Ndavo, exactamente dice lo mismo. Además las aclara más todavía, las profundiza. Sí, se entierra más en el pozo. Pero el periodista le da pie, ¿no? Claro, eso es lo que me parece es parte de la confusión. En mi opinión es a propósito. Uh-huh. Yo estaba releyendo para una nota que va a salir mañana, el discurso inaugural de Donald Trump, y dijo una serie de mentiras muy importantes, pero muy importantes. Bueno, como aquella mentira que dijo que los haitianos se comían los perros y los gatos, uh-huh. ¿no? Esto en campaña electoral. Entonces, ese nivel de barbaridad, ese nivel de mentira que no tenga réplica, que no tenga una sanción social o una sanción mediática, es lo que me parece se está buscando a propósito. Y vuelvo a Trump, ¿por qué? Porque no es que Milei es un loco suelto que se le ocurrió hacer esto y lo lleva adelante. Estamos viendo que es una metodología. Uh-huh. No, aparte, ¿y quiénes son los que lo llevaron ahí? Nosotros en el mes anterior hicimos un análisis de quiénes son los que bancaron a Milei durante toda su vida, ¿no? Escuelas privadas, universidades privadas, posgrados privados, Ernequian que lo tuvo de empleado durante muchos años. Y le financió todo el inicio de su carrera política. Elstein, que le da el hotel para que haga su campaña ahí durante meses. O sea, todos esos son los grandes empresarios de la Argentina, los que están atrás de Milei. Son los tipos que prácticamente controlan todos los productos que vos consumís, todos los servicios que vos consumís. Tienen un problema, es como vos decís, no es un loquito suelto, sino que responde a un plan premeditado y elaborado con mucha decisión y además ocupando todos los espacios mediáticos y demás, pero no cuentan con que este es un señor que es psiquiátrico, que más allá de que esto no es un invento de él, se le va la olla y entonces comete algunas cosas que son lo que uno espera que sea un poquito más para que se caiga, ¿no? Sí. Sí, yo eso lamentablemente soy más escéptica de que eso suceda, de que yo creo que, volviendo un poco a la cosa internacional, creo que él es muy bancado, como lo vimos, que lo invite Donald Trump a su asunción, algo que no es muy normal, digamos, nunca se hace en las elecciones, en las asunciones de presidentes norteamericanos. Yo creo que él está sostenido, además de estos empresarios que vos muy bien señalás, está sostenido internacionalmente, por varias razones. Primero, porque es un adalid de estas ideas, entre comillas, como, bueno, me voy de la Organización Mundial de la Salud, estoy en contra del femicidio, los gays son pedófilos, ¿no? Es un adalid de eso, aunque parezca, digamos, no gracioso, sino risible. Y el otro punto es que nuestro país es muy importante geoestratégicamente. Claro. Fíjate Donald Trump, que dice, quiero Groenlandia, quiero Canal de Panamá, y ¿qué es lo que queda? Nosotros, o sea, las tres puntas del continente que él necesita dominar para que Estados Unidos mantenga algo de su poder de potencia del siglo XX, es controlar el Ártico y todos los recursos naturales que tiene Groenlandia, controlar el Canal de Panamá, que es el lugar entre los dos océanos, y aparte es importantísimo a nivel de petróleo por Venezuela, etcétera, y la zona nuestra de la Antártida, de toda la zona sur, el paso del estrecho de Magallanes, que es el otro estrecho
bioceánico, es decir, además de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Agua, litio, bueno, ya sabemos. Entonces vos fíjate que en el caso de esta parte del mundo ni siquiera necesita nombrarlo en su discurso inaugural, como tuvo que nombrar Groenlandia y tuvo que nombrar Canal de Panamá, porque ya lo tiene con este personaje que tenemos en la Casa Rosada. Entonces él es muy sostenido, por eso es cierto que es un psiquiátrico, pero también es cierto que yo creo, digamos, no sé, pero una de las posibles escenarios es que el tipo lo contengan de alguna manera, lo contengan psiquiátricamente de alguna manera si es que se zarpa, ¿no? Sí, digamos que es una expectativa que responde también a la orfandad que tenemos como oposición en cuanto a que no haya una dirigencia que se vislumbre como una alternativa posible, y entonces ¿qué nos queda? Que se muera de indigestión, qué sé yo, de lo que sea, ¿no? Pero por eso yo creo que más que la expectativa de que por ser psiquiátrico haya algún cambio institucional, yo creo que la verdadera expectativa que tenemos y debería realizarse es esa, la que vos decís, una oposición que crezca, que organice, que lidere y que presente realmente una alternativa. Pero lo que pasa es que esa oposición debería surgir de nuevos dirigentes, porque los viejos dirigentes uno ve que cada día están más cercanos a un proyecto de centro derecha, tratando de aparecer como potables, como buenos para los poderosos que controlan Argentina. Sí, probablemente tengan que hacer un mix también, no sé, eso ya no lo sé si nuevos o viejos, es cierto, pero lo que sí es preocupante es ver eso, es ver que no hay, por lo menos por ahora, no la estamos viendo, una dirigencia que pueda articular todo esto que yo comentaba, ¿no? Un proyecto fuerte, decidido, con el respaldo popular que corresponde para poder llevarlo a cabo. En fin, no lo estamos viendo en este momento, hay como en ese sentido un vacío que es muy preocupante, ¿no? Y por otro lado, en mi opinión, la marcha, por ejemplo, del otro día, que fue tan multitudinaria, tan buena, tan positiva, sin embargo, por ejemplo, ese era un momento donde algo tenía que pasar. Uh-huh. Si hubiera una dirigencia preparada, porque había una efervescencia muy interesante, y sin embargo no pasó nada. Es así, todavía. Entonces es como que estamos en... No madura eso todavía, no llega... Está en un momento, claro, yo hay que recordar algo que pasó hace bastante, pero bueno, yo creo que tu público lo va a recordar, y en realidad cuando surge el 23 Néstor Kirchner, también había como una sensación de vacío en ese momento. Absolutamente. Había 5 presidentes, había como, y de repente apareció había como un sustrato que había estado creándose durante muchas décadas, porque obviamente Néstor no surge de un día para el otro, era algo que décadas estuvo formándose, y de repente llegó el momento y surgió. Digo, esa para mí es una de las formas en que puede aparecer algo que no sabemos que está, o que sí conocemos pero no lo tenemos visualizado, y que tal vez sea el momento en que surja, y no sea ninguno de los que están en este momento más, porque en esto la realidad era que era el gobernador de Santa Cruz, pero no lo teníamos tan presentes, y incluso era casi desconocido en relación a Cristina. Hay una cosa de Milei que me gustaría comentarla con vos también acá y con los compañeros. En general, los políticos que tienen una estructura partidaria fuerte atrás, que no es el caso de Milei, ya tienen medio preparado para cada circunstancia lo que van a declarar. Por ejemplo,
cuando se convoca la movilización del 1 de febrero, bueno, en contestación un poco al discurso de Davos que dio Milei, otro dirigente político hubiera tenido preparada la respuesta. Sin embargo, durante la movilización no emitieron mensaje, y el primer mensaje que emitió después de la movilización, antes de la entrevista con Johnny Viale, fue un mensaje de, bueno, lo que pasa es que me interpretaron mal mis palabras. Bueno, después fue lo de Viale reiterar lo que había dicho en Davos. Endureció. Sí, da la sensación de que hay una directiva ahí atrás, ¿no? Hay un lugar de decisión, sí, que puede estar Karina, como dicen algunos. Hay algunos que están interviniendo en lo que declara este muchacho, ¿no? Yo no sé, porque al no hacer política nacional no estoy tan en contacto con la política nuestra, con esta gente, pero mi sensación es que es un mix, ¿no? O sea, es esta característica de él totalmente zarpada, de volver a decir, yo no dije eso, dije esto otro, y repite exactamente lo mismo. Es algo realmente zarpado eso. Es una combinación de esto con una estrategia comunicacional que apunta a eso, ¿no? Apunta a no ser tibio. La tibieza ya no funciona más. Claro, creo que la línea es esa, ¿no? La línea central de Milei es esa. Un poco lo debatimos durante el mes de enero con la propuesta moderación o radicalización, claro, que es lo que el pueblo argentino quería, y da la sensación que en los dos extremos lo que se quiere es radicalizar. Y yo creo que, volviendo a lo que decía Telma recién sobre Néstor Kirchner, yo creo que eso es una demostración, porque yo estaba desde antes con Néstor, acompañando su proyecto antes de que tuviera dimensión nacional. Pero ahí se conjugaron varias cosas. Una, como bien decís vos, alguien que se venía preparando y venía proyectando una propuesta, digamos, llamémosle revolucionaria, porque la gente también lo apoyó a Néstor porque planteaba un revulsivo, planteaba terminar con un montón de cosas que eran indispensables que se cambiaran. Pero también hubo un proceso donde el pueblo aceleró los tiempos y por eso, bueno, tuvimos la suerte de que Néstor estuviera preparado para poder asumir la conducción de ese proceso, ¿no? Digamos, el neoliberalismo también aceleró los tiempos, ¿no? Porque acordate, claro, digamos, justamente las políticas de aquel momento, cómo llevaron al pueblo a un extremo. Sí, digamos, de desesperación. Lo decíamos hace un rato antes de comenzar la entrevista con vos. Yo decía que ahí nunca se le ha reconocido del todo a Cavallo, que fue el gran gestor del cambio, ¿no? Claro, porque el gestor del 2001. Y inclusive decíamos, ¿quién convocó a la movilización del sábado? El que convocó a la movilización fue Milei. El gran convocante fue Milei. Claro. Sí, es verdad. Es verdad, claro, con esas frases horrorosas que dijo en Davos, tal cual, sí, es así. Es así. Ahora, un poco redondeando, porque se nos ajustan los tiempos, Telma, ¿cómo ves vos este proceso político en el futuro cercano? Pongámosle que Milei logre una buena elección de medio término, que termine su mandato, ¿no? Es lo más probable. Yo creo que si me piden que analice hoy, te diría que es lo más probable que suceda, porque no tenemos de este lado una respuesta adecuada para revertir eso. Aunque yo creo que la primera minoría que se expresó el sábado, de alguna manera también se va a expresar electoralmente en algún momento. Eso tendría que saldarse y solucionar los problemas internos. Siempre y cuando hayan candidatos confiables. Sí, porque ya la prueba está hecha esa, ¿no? Sí, bueno, pero yo tengo fe en eso. Ahora, de acá al 2027, el mundo va a producir muchísimos cambios, ya los está produciendo. Sí. Es una etapa de política internacional muy intensa, ¿no, Telma? Intensísima. No, cuando te escuchaba y pensaba en lo que dice siempre García Linera, ¿no? Él es uno de los que dice que hay que tener un proyecto, pero no hay que ser, hay que imponer el proyecto, ponerlo y respaldarlo con firmeza, ¿no?
basta, como hablábamos recién de la tibieza, en esto de querer negociar con este y con el otro, está llevándonos a esta situación en la que estamos. Y en relación al mundo, mira, yo creo que, bueno, un poco lo que te decía antes, estamos en el lugar más complicado y más peligroso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como sabes, está en declive. El mismo Donald Trump lo admitió, él habla de refundación, él dice, estábamos en ruinas, hay que rehacer todo esto que está mal. Tiene un proyecto totalmente autoritario y violento, pero ¿por qué nosotros estamos en un lugar peligroso? Porque somos más que necesarios para ellos, no solo nosotros, argentinos, sino que me refiero a toda la región, pero la Argentina, entre ellos, uno de los más importantes. Por lo tanto, antes de largarnos, va a ajustar la soga lo más que pueda. En ese sentido, yo creo que lo que sería ideal, no digo que se vaya a cumplir, pero que nos hace muy vulnerables estar desunidos, nos hace muy vulnerables no tratar de armar algún tipo de, no te digo ya la CELAC o la UNASUR, pero algún tipo de unidad, algún tipo de puntos en común. Eso nos hace tremendamente vulnerables y bueno, en ese sentido estamos jodidos. Ahora bien, el mundo está en transformación y dentro de esa transformación hay otras potencias como China, como Rusia en menor medida, que son parte de eso. Un mundo euroasiático que está haciendo cambios importantísimos. Y esos actores están también en la región. Por más que quiera Donald Trump hacerse otra vez del Canal de Panamá, hacerse de Groenlandia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los chinos acaban de inaugurar un ultra puerto en Perú, un gobierno con el que no tiene nada que ver China, porque bueno, son socialistas, el gobierno de Perú es de derecha, o sea, nada que ver a nivel político, pero es un gobierno de facto aparte, ¿no? Porque es un gobierno irregular. Pero digo, no, políticamente vos decís, ¿cómo es posible? No tiene nada que ver. Pero ese puerto, que es hipermoderno, desarrollado, ultra tecnológico, etcétera, está nada más y nada menos que en Perú. ¿Entendés? En el centro de la región. Entonces, estamos viendo que si bien, mi opinión es que nuestra situación es muy vulnerable, tenemos que cuidarnos mucho, es cierto que también esa transformación del mundo, esa presencia de China, esas otras relaciones internacionales, incluso otras relaciones de tipo financiero que se están presentando, también van a actuar en nuestra región. Tenemos que, digamos, tiempos muy, muy cambiantes por delante. Por lo tanto, el 27 a mí me parece una eternidad. Claro, 27, claro, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero, tengo una parte pesimista que me hace ver que estamos tan desunidos a nivel regional y tan poco fuertes, que me hace temer que la estructura violenta de Trump va a pegar duro. Por otro lado, veo que ese mundo en transformación tiene sus terminales, digamos, también en la región. Entonces, ¿qué puede pasar? Es difícil. Creo que somos uno de las partes del ajedrez mundial más importante en este momento. Y con nosotros como comunicadores, me parece que lo que tenemos que hacer es eso, es llevar esa conciencia y hacer la fuerza que tengamos que hacer para unir, para que haya, más allá de que por supuesto Milei es un tirabomba, o sea que no lo vamos a lograr por ese lado, pero sí se pueden conseguir acuerdos entre los sindicatos de las distintas regiones, los ministerios de educación de las distintas regiones, o incluso los feminismos de las distintas regiones. Es decir, tal vez los lazos vengan por otro lado, que no sea a nivel de gobierno, pero fomentar esa unidad, porque es lo único que nos puede salvar. Bien, compartimos mucho, Thelma. Te mandamos un abrazo fuerte, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente te volveremos a llamar porque consideramos muy valiosa tu mirada, tu óptica de la situación internacional. Bueno, muchísimas gracias, encantada de que me llamen. Abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Thelma Luzani en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Vamos al corte un poquito demorado y volvemos. Dale desde ahí. ¿Demorado o medio marroncito?